Miren, la violencia es un problema prioritario para atender en cualquier sociedad. Aún más tratándose en nuestro país, la violencia poco a poco ha permeado en escenarios y nos ha sorprendido en los momentos en los cuales no estábamos acostumbrados a presenciarla. Uno de ellos, por poner ejemplos, pues es en recintos deportivos como estadios de fútbol. Lo vimos apenas este fin de semana en un clásico que le llaman, en donde otra vez se generó un conato de violencia. Y esto no se ha resuelto a lo largo de muchos años. Han pasado grandes tragedias en recintos deportivos en esta ciudad y en nuestro país. Y las acciones que se han tomado, sinceramente, no han disminuido ni han mermado esta conducta. Se cumplieron ya más de 30 meses, precisamente desde aquel triste sábado 5 de marzo de 2022, en donde en el estadio justamente Corregidora de Fútbol en Querétaro se suscitó una de las peores riñas registradas en un estadio de fútbol en el mundo. El miedo y la violencia se apoderaron absolutamente de todas las personas que se encontraban ahí, de ese espectáculo público. No se trata únicamente de una situación que envuelve a dos equipos de fútbol en específico, sino es algo que daña a la sociedad, daña al fútbol, daña a los eventos deportivos y desprestigia a las autoridades, porque lo que genera es una inacción. La gente se pregunta entonces, ¿para qué existen las autoridades en materia de seguridad? Entonces, es algo que debemos de atender. De acuerdo con informes de las autoridades responsables, se reportó en aquel entonces que 26 personas fueron lesionadas, 3 de ellas de gravedad, y donde una de ellas incluso, lamentablemente, perdió un ojo. ¿Qué decir de la pasada riña, como decía, del partido de América contra Pumas, el pasado domingo 29 de septiembre, en donde aficionados terminados ensangrentados en las gradas? Y pues bueno, en materia penal, esto se denomina pues como una agravante a la circunstancia o la situación que afecta a la ejecución material de un delito, así como también a las situaciones personales del delincuente, las cuales provocan un aumento en la responsabilidad penal. Las agravantes producen un aumento cualitativo de la pena. Se produce este aumento al existir una mayor represión penal, precisamente en la conducta del delincuente ante las circunstancias del tipo penal o del delito típico. Una mayor injusticia ante los aspectos objetivos del delito. Cuando el delito ha sido cometido por varias personas o algunos de ellos pueden presentar agravantes de la pena, las circunstancias de agravante de cualquier naturaleza agravarán la responsabilidad penal solo aquellos delincuentes que las hubieran cometido. Entonces, en la ejecución penal o el delito en los medios utilizados para su concreción, que sirven para agravar la responsabilidad únicamente de quienes hayan tenido conocimiento en el momento o si hubieran cooperado para el delito. Precisamente lo que pretende esta iniciativa que pongo a consideración de este órgano legislativo busca abonar y aportar elementos para que paulatinamente se dé una disminución y posterior erradicación de cualquier episodio de violencia en recintos legislativos. Es decir, sí, estoy buscando agravar las sanciones a quienes las cometan, pero además individualizarlo para quienes las provoquen. Entonces, pues bueno, la propuesta en concreto es adicionar como causal de agravante de los delitos de homicidio y de lesiones el hecho de que éstas se cometan en cualquier tipo de estadio o recinto deportivo. Por eso propongo la creación del artículo 129 bis del Código Penal con la siguiente redacción. Se los comparto a la letra. Artículo 129 bis, las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán hasta en una mitad cuando, fracción primera, el homicidio causado por riña se cometa en un estadio o recinto deportivo. Asimismo, propongo la adición de una fracción séptima al artículo 131 del mismo ordenamiento legal, el cual quedaría redactado
de la siguiente manera. Artículo 131, las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad del supuesto que corresponda cuando, fracción séptima, las lesiones se causen en un estadio o recinto deportivo. Bien, pues quisiera concluir mi participación en esta ocasión con una reflexión de Isaac Asimov, un escritor estadounidense y maestro de la ciencia ficción, que nos dijo: nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Hoy, pues, las invito y los invito, compañeras, compañeros y demás personas que nos siguen por las distintas plataformas de este Congreso, a no ser insensibles ante esta realidad, pues tenemos una enorme responsabilidad de dotar de más herramientas jurídicas en nuestra sociedad para evitar, en la medida de lo posible, y erradicar la violencia en cualquier lugar de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.